de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Muy buenas tardes, hermanos. Preparémonos para adorar a nuestro Dios esta tarde, abriendo nuestros himnarios bautistas en el himno 346. Cristo de todo es Rey. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Buenas tardes, hermanos, qué bueno que estamos aquí. Todavía los cultos de la tarde son en línea por Facebook y YouTube. Vamos a ver cómo se comporta la pandemia, cómo va el plan del gobierno para reanudación de reuniones vespertinas y cómo la iglesia responde también a estas invitaciones. Pero por lo pronto, y yo creo que de aquí en adelante siempre se van a transmitir tanto el culto de la mañana como el de la tarde a todas las casas y hogares y a todos nuestros invitados. Hoy queremos revisar un tema que se vio durante la semana, ya que durante esta semana el Señor dio muchos mensajes cruciales en cuanto a al quehacer de la iglesia y a la condición de la iglesia una vez que Él se iría. Porque recordemos que estamos en la semana en que el Señor moriría y que aunque resucitó y estuvo algún tiempo entre nosotros, Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y la iglesia se quedó para cumplir una gran comisión que Dios nos mandó cumplir. Pero vimos en esta semana cómo el Señor visitó el templo y encontró que no era una casa de oración, sino un mercado de animales y de dinero, con todo el ruido y el desorden que eso tiene. Y el Señor reprendió y con un látigo corrió a los vendedores, trastornó las mesas, tiró los dineros y con autoridad plena de Dios los corrió. Eran muchos, pero ninguno pudo defenderse siquiera, ni discutir con el Señor o reclamarle algo, sino que el Espíritu de Dios los redarguyó y los hizo salir de ahí con sus negocios. Fue un acto impresionante, muy impresionante. Y sin embargo, los ancianos y los sacerdotes se molestaron. Vamos a ver lo que dijeron al siguiente día, porque ese día no dijeron nada, pero al siguiente día que el Señor regresó de nuevo para estar en el templo, algo le dijeron. Marcos 11:27 dice: volvieron entonces a Jerusalén Jesús y sus discípulos, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? Obviamente eran los principales sacerdotes. Ellos ostentaban la autoridad judía, la autoridad religiosa. Y el Señor Jesús no era de ese grupo. Ni siquiera era un hombre rico o famoso. Así que se posicionaron por encima de él y lo querían regañar. Jesús respondió y dijo: os haré yo también una pregunta. Díganmela, respóndanme. Y yo les digo entonces con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Díganmelo. Entonces ellos discutían entre sí y decían: oye, es que si les decimos que era del cielo, nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Pero y si le decimos que era de los hombres, nos van a apedrear. La gente lo quería mucho, pensaban que era un profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús: no sabemos. Y el Señor les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta ahí la conversación con esos hombres, ¿no? Fue algo impresionante. Pero se dejó ver no solo la sabiduría de Dios, sino la piltrafa de autoridad que tenían estos
pobres hombres, sacerdotes, principales, ancianos y escribas. Sabían muchas cosas, conocían la ley, conocían el Torá prácticamente de memoria, habían leído todas las profecías y escribían otros libros, el Talmud y cosas así, escribían para tener la ciencia y la experiencia y la sabiduría de los rabinos, y todo eso lo tenían. Pero a la hora de enfrentar a la verdadera autoridad, se pegaron contra la piedra, enseñaron el cobre y su bajeza y su pobreza. Ahora estoy criticando duro a estos hombres, pero obviamente todos somos así de pobres y débiles al no entender la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es el secreto del funcionamiento del universo y de la voluntad de Dios y del poder de Dios y todo lo que va a pasar. La autoridad de Dios es lo que manda en el universo. Así que el Señor estableció su creación con el principio de la autoridad. Él mandó y las cosas fueron hechas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y haya expansión, y haya tierra seca, y haya mares, y los hubo. Y haya hierba verde, y plantas y árboles que den su fruto, y crecieron los árboles y dieron su fruto. Y haya animales en el mar y en la expansión, y vuelen y caminen sobre la tierra, y los hubo. Y se reprodujeron y tuvieron hijos y llenaron la tierra de animales. Porque el poder de Dios, su autoridad, es sobre todas las cosas. Y el universo no tiene menos que obedecer lo que Dios dice. Es el principio de la autoridad. No solo se obedece así, incluso los átomos obedecen a Dios, las sustancias químicas obedecen a Dios. Y por eso sabemos que el alcohol sirve para esto, porque Dios formó el alcohol para que sirviera para eso. Y formó el petróleo para que sirviera para darle combustión a los automóviles. Quiero decir, todo lo que Dios hace funciona, porque obedece. El problema del hombre fue que nosotros sí nos atrevimos a desobedecer. En el mundo espiritual también hay jerarquías y cadenas de mando y cadenas de autoridad. Y cuando se respeta la autoridad, hay éxito, hay bendición. Cuando no se respeta la autoridad, hay rebeldía, hay violencia, hay caos, hay guerra, hay conflicto, hay separación, hay muerte, por no obedecer la autoridad de Dios, nada más. Y ellos le decían, dinos con qué autoridad haces esto. Terriblemente pobre el del concepto. Satanás se rebeló contra Dios en el cielo mismo, desacatando su autoridad, y fue expulsado de los cielos y viene a la tierra, y su destino final va a ser el lago de fuego. Pero por lo pronto, por haberse despegado de la comunión con el Padre, Satanás, aunque tiene poder, aunque tiene conocimientos, no puede hacer nada bueno. Y todo lo que hace Satanás es robar, matar y destruir. Para eso sirve alguien que no reconoce la autoridad de Dios y la obedece. Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, entonces hay perdón, hay obediencia, hay vida, hay armonía, hay amor, hay gozo, hay paz, porque eso lo produce la obediencia a nuestro Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Fíjese la pregunta de los sacerdotes. Eran sacerdotes, escribas, ancianos muy experimentados, y muchas veces habían escuchado a Jesús en sus enseñanzas, y muchas veces le habían preguntado, le habían cuestionado y le habían tratado de atacar, y siempre recibieron una respuesta que no solo los vencía, una respuesta que les daba dirección, que los elevaba, que les podía traer vida eterna, y ellos lo habían escuchado tantas veces. Lo habían oído enseñar como quien tiene autoridad. Dice, oye, habla como quien tiene autoridad. Pues sí, lo habían visto argumentar con su poder imbatible. Nadie le podía ganar.
Lo habían visto hacer milagros que ningún hombre y ninguna ciencia puede hacer. Nicodemo mismo, que era uno de ellos, había sido testigo y dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios por maestro, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. Nicodemo y muchos más habían reconocido la grandeza del Señor. Los discípulos habían dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero estos, que eran los más eruditos de la iglesia o del pueblo judío, le estaban preguntando: dinos con qué autoridad haces esto. Era una pregunta muy débil, muy pobre, muy extraviada, muy sin sentido. Porque los sacerdotes estaban preguntando algo que no querían saber. Estaban preguntando o pidiendo una respuesta que no querrían creer. Entonces, ¿para qué preguntan? Tenían enfrente de sí al Hijo del Dios Altísimo y lo querían destruir. El supremo bien de las edades a la humanidad es el Señor Jesús, y ellos lo querían destruir. Si destruimos cualquier cosa aquí, cualquier cosa valiosa, nos duele. Pero tratar de destruir al Hijo de Dios, que viene a perdonarnos y a salvarnos, es el extravío más grande que se puede cometer. No lo podían acusar por sus hechos, porque todos los hechos del Señor Jesús eran bondadosos. No lo pueden acusar por sanar a un ciego, por hacer caminar a un cojo, por resucitar a un muerto, por perdonar a un pecador, por transformar la vida de Zaqueo. ¿Por qué de eso lo podían acusar? Nada. Entonces le estaban preguntando esto para que el Señor declarara algo con qué acusarlo de blasfemia. Era todo, era muy obvio. El Señor lo sabía y no confesó nada, pero sí contestó la pregunta. Buscaban una declaración suya para poder acusarlo de blasfemia. El Señor ya había dado a conocer su origen: yo y el Padre uno somos, lo había dicho muchas veces. Su misión: he venido a buscar y a salvar a los que se han perdido. Y su relación con el Padre, que era única, muchas veces lo había dicho. Y ahora le preguntan: dinos con qué autoridad. Podía haberles contestado con toda claridad: yo soy el Hijo de Dios. Y en ese momento ellos hubieran caído muertos por la tremenda presencia y santidad de Dios enfrente de ellos. Pero si no declaró eso, fue por su misericordia para con ellos mismos, porque sabía que muchos de ellos iban a ser alcanzados por el Evangelio. Muchos aparecen en la Biblia, como Nicodemo, como José de Arimatea, probablemente también como el maestro Gamaliel y Jasón y otros de los herodianos, de los fariseos, que fueron salvos después. El Señor nos vino a destruir, porque el Señor no viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso no los destruyó, a pesar de que su pregunta era débil, torpe y malintencionada. Él dijo: bueno, díganme el bautismo de Juan. Porque él sabía que habían conocido a Juan y lo respetaron. Si ellos hubieran dicho: bueno, Juan trae un mensaje del cielo, bueno, yo también. El mismo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí sí hubiera resuelto el problema. Si ellos quisieran saber la verdad, el Señor les contestó la verdad. No querían saber la verdad, querían acusarlo. Una respuesta misericordiosa, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Dios da una respuesta que cualquier estudioso mediano de la Biblia podía haber entendido. A relacionarse con Juan Bautista, profeta del Altísimo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les dice: si no me dicen de dónde viene el bautismo de Juan, yo tampoco les digo.
pero fue un juego de palabras para hacerle saber, sin declararlo, quién era y de dónde venía. Pero el Señor en ese momento no lo dijo, pero después lo confesó ante Pilatos y fue condenado a muerte, porque él mismo quiso entregarse para muerte y para salvación nuestra. Así que no era cobardía el no decirles en ese momento, sino era misericordia lo que movió el corazón de Dios. Ahora, el problema de los religiosos hoy es el asunto de la autoridad. ¿Quién manda? No reconocían la autoridad de Jesús y mucho menos la obedecían. Así que el Señor les dijo 3 parábolas en ese momento. Ahí vienen en Marcos 11, 12, 13. Dice una parábola, la parábola de los 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos, uno le dijo a ellos, quiero que vayan al rancho a hacer un trabajo. Yo voy, papá, dijo uno. Pero después se le olvidó y no fue. Y yo digo, no puedo ir, estoy ocupado, tengo cosas. Y después recapacitó, dijo, no, mi padre necesita, voy a ir. Y fue y hizo el trabajo. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? Porque ellos decían, sí, nosotros somos religiosos y todo, pero no querían amar a sus prójimos, ni reconocer a Jesucristo, ni alabar su nombre. Así que ellos estaban perdidos. Pero los que antes habían sido prostitutas, publicanos, pecadores, ahora estaban volviendo para servir a Dios. ¿Quién de los 2 está haciendo la voluntad del Padre? Porque la salvación es someternos a la voluntad de Dios. Esa es la salvación. La segunda parábola fue sobre los labradores malvados, unos que un señor de la tierra, contrató para que cuidaran la viña y se fue lejos. Pero estos no mandaban la renta, la ganancia, así que envió a sus mensajeros y los golpeaban y los regresaban sin nada. Finalmente envió a su hijo diciendo, de mi hijo tendrán respeto. Este es el heredero, lo agarraron y lo mataron. Y eso es lo que estaba pasando con los religiosos de aquella época. Habían golpeado a los profetas y mandaron matar al Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Es la terrible rebelión contra la autoridad de Dios. Y la última parábola o enseñanza que el Señor les dio fue la cuestión sobre el tributo. Dijeron, dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y ahí se vio, no solo que le ponieron una trampa de muerte, si dice que sí, va a ser enemigo del pueblo, si dice que no, va a ser enemigo de César. Pero el Señor era mucho más sabio y sabía la situación y la condición de ellos. Así que les dijo, pues den al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Quiero decir, ustedes no entienden lo que es la autoridad. El César es la autoridad civil, Dios es la autoridad espiritual. Obedézcanlas, obedezcan a las autoridades y seréis bendecidos. Obedece a tus padres y Dios te bendice. Obedece a tus maestros y aprendes mucho. Obedece a tus autoridades y estás en paz. Obedece al Señor y tienes vida eterna. La obediencia es el camino a la autoridad de Dios y es el camino de toda bendición. No nos hallemos nosotros desobedeciendo a la autoridad del Padre. Quiero terminar, hermanos, con la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mensaje último a la iglesia y dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así empieza el Señor, con esas palabras. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso es entender quién es la autoridad, ¿no? La autoridad no es el pastor, no son los administradores, no son los diáconos, no son los líderes, no es la iglesia en pleno. La autoridad es el Señor. Y lo que estamos obedeciendo es la Gran Comisión. Tenemos roles, tenemos responsabilidades, vamos a cumplirlas. Vamos a hacerlas. Porque el Señor merece toda obediencia.
toda honra y toda gloria. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje de autoridad. Reconocemos que tú eres el Señor de señores, es el Señor mío, el Señor de esta iglesia. Y, Señor, queremos obedecerte en todo lo que nos pides, porque tú mereces toda honra, todo respeto y toda obediencia. Bendice a la iglesia, a todos los hermanos que ya han podido regresar y los que quieren regresar la próxima semana, que estén todos, Señor, dispuestos a obedecerte en lo que nos pides hacer. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cantemos el himno 158 de nuestros himnarios bautistas, Rey de reyes. Solitarios los